Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Omaire y esto es La H es Muda. A partir de este video y durante todo el mes de octubre vamos a estar publicando videos de terror en alusión a Halloween, de Spooky Season. Que yo quería decirle Omiwin, pero me parece que no estaría pegando porque se lo dije a varias personas y todos me miran con esta cara como de... Pensemos otra cosa, así que por mientras la H es Muda va a estar haciendo un especial de Halloween empezando con el video de hoy que es el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Es un cuento escrito por Louise Stevenson que también es autor de otro tipo de historias nada que ver como por ejemplo La Isla del Tesoro que recomiendo gratamente. Yo he visto adaptaciones cinematográficas de ese libro y la verdad que muy bien, imagino que el libro debe ser igual o todavía mejor. Así que sin nada más que agregar empezamos con este video. El narrador de nuestra historia va a ser el Dr. Utterson, un abogado muy renombrado y también muy respetado de la ciudad de Londres, que allá por el año 1800 y algo, porque en el libro no lo especifican, se encuentra caminando dando un paseo matinal con su primo, con el que normalmente hacía estos paseos. Hasta que en un momento su primo se para en un portal y le dice, ¿ves esta puerta? Ciertamente, le dice el Dr. Utterson. Bueno, te voy a contar algo muy extraño que me pasó hace un par de semanas referido a esta puerta. Era un domingo, nosotros veníamos paseando, yo también por esta calle, y venía bajando por esta puerta, por este portal, un señor de baja estatura, bastante feo, vamos a decir, y a su vez venía corriendo por la calle una niña chiquitita. Cuestión que estas dos personas se encuentran en el camino y el tipo, en vez de frenar o de parar o de algo parecido, pasa por encima de la nena y la pisotea sin ningún tipo de tapujo ni de problema. La nena obviamente quedó tirada en la calle llorando como una pobre criatura casualmente porque estaba un poco lastimada. Sin embargo, como a esa hora del día había ya gente en la calle, yo agarré, lo paré a este señor y también se pararon otras personas que habían visto el incidente. Obviamente revisamos a la nena por suerte no tenía ningún problema, simplemente estaba un poco golpeada y bastante asustada. Pero lo interesante, le explica el primo del Dr. Utterson, es que esta persona cuando la paramos era una persona muy desagradable. Si bien era bajita y era como musculosa, dice, no era especialmente atractiva, pero había otra cosa, algo que me hacía sentir muy incómodo y cuestión que queríamos que de alguna manera devolviera, digamos, algo a la familia de esta niña. Cuestión que esta persona dijo, bueno, si ustedes quieren sacar algún provecho de la situación, no me va a quedar otra, yo te voy a pagar 100 libras. Un montón de plata. Entonces él ingresó por esta puerta y salió con un cheque que no estaba firmado por él, sino que estaba firmado por una persona que no quiero nombrar. Bien, cuestión que si era una persona muy renombrada quien estaba firmando este cheque, entonces como creíamos que era un cheque falsificado, agarramos y esperamos todos durante todo el día hasta que se abriera el banco para poder ir a cobrar este cheque y... oh sorpresa, el cheque no era falsificado, así que se resarció a la familia y dejamos de ir a esta persona. El Dr. Utterson termina de escuchar la anécdota y le dice, bueno, ¿te puedo preguntar algo sin que sea indiscreto de mi parte? Sí, por supuesto. ¿Puede ser que esta persona haya sido un tal Mr. Hyde? Sí, efectivamente la persona se llamaba Edward Hyde. Bien, dice, porque yo sé también de quién me estás hablando y también sé quién es la persona que firmó ese cheque. Ah, pero me hubieses dicho, dice el amigo del Dr. Utterson. Bueno, discúlpame, yo no quería ser indiscreto ni nada, por eso te conté la historia sin nombres. Así que si te parece, dejamos la anécdota acá y queda entre nosotros, digamos, la infidencia que hemos hecho. El Dr. Utterson dice que no hay problema y sigue caminando con su primo hasta que eventualmente se despide. Sin embargo, esta situación al Dr. Utterson no lo deja tranquilo. ¿Y esto por qué? Porque desde hacía ya un par de meses tenía dentro de su caja fuerte, como un abogado que corresponde, tenía dentro de esta caja fuerte varios documentos importantes y uno de ellos era uno que no dejaba de generarle mucha bronca, vamos a decir, mucha rareza. Había algo que no le cerraba, que era el testamento de un muy amigo de él, un amigo muy querido y que era muy cercano, que era el Dr. Jekyll, el cual, el testamento, decía que en caso de muerte o de desaparición, y era esto lo que a él le molestaba y le hacía mucho ruido, todos sus bienes personales, sin ningún tipo, digamos, de objeción de ningún tipo, ni de gravamen, ni de nada, tenían que pasar directamente a manos de un tal Mr. Hyde. Una persona que
el doctor Utterson no conocía de ninguna forma, no sabía quién era, y ahora, a partir de la anécdota que le había comentado su primo, por supuesto lo hacía sentir muy incómodo con la situación, porque el Dr. Jekyll era una persona que era conocida por ser una persona intachable, de un gran honor, una persona muy solidaria, muy generosa. Entonces, ¿cómo una persona así iba a estar emparentada de alguna manera con un tal Mr. Hyde que se comportara a su vez de esta forma? No le cerraba de ninguna manera al Dr. Utterson y lo hacía sentir esto sumamente incómodo. Entonces, intentando ver alguna otra posibilidad, más que nada, no tanto como profesional, sino también como amigo, agarra y decide ir a visitar al señor Lanyon, que era otro amigo en común, pero él sí era colega del Dr. Jekyll porque también era doctor. Va a visitar al Dr. Lanyon, que lo atiende y le pregunta si hace mucho que no ve al Dr. Jekyll. Y el Dr. Lanyon lo que le dice es que si bien se conocen de mucho tiempo y que es verdad que tanto Utterson como él son de los amigos más antiguos que tiene el Dr. Jekyll, ellos han tenido diferencias irreconciliables a nivel científico, por lo que ya llevan bastante tiempo distanciados y no cree que esto vaya a mejorar, porque realmente las cosas científicas por las cuales ellos están separados para el Dr. Lanyon son completamente imposibles de reconciliar de ninguna manera. Cuestión que de todas maneras Utterson le pregunta si igual conoce de casualidad a un tal Mr. Hyde y que si le suena de alguna de, digamos, de las conversaciones que ha tenido con el Dr. Jekyll. Cuestión que él le dice que la verdad que no le suena de nada y que no cree que haya estado en algún momento emparentado o amigado con alguna persona con ese apellido. Cuestión que el Dr. Utterson se va a su casa con más dudas que preguntas. 2 semanas después, el Dr. Jekyll, como era costumbre, hace una cena con sus amigos más queridos y dentro de ellos estaba el Dr. Utterson. Cuestión que Utterson intenta quedarse el mayor tiempo posible para poder llegar al momento, digamos, de la sobremesa, donde ya la gente se empieza a ir y qué sé yo, y quedar a solas con el Dr. Jekyll, en donde él agarra y lo confronta y le dice: che, ya estuve revisando el testamento, la verdad que me hace sentir muy incómodo que le dejes tus cosas a una persona que le pregunté a tus amigos, nadie conoce, yo no conozco, yo no sé quién es. Además me han llegado rumores de que esta persona la verdad que es de todo menos una joyita. Si tenés algún problema, no solamente como profesional, como amigo te digo, decímelo y vemos cómo lo podemos resolver, no hay problema, pero si le está pasando algo, por favor, yo te puedo ayudar, le dice Utterson. Cuestión que el Dr. Jekyll dice: sí, ya sé, te está molestando el tema de Mr. Hyde, pero de todas maneras yo te voy a pedir lo siguiente. No te puedo explicar la forma en que lo conozco, no te puedo explicar del todo el vínculo que me une con esta persona, pero lo que yo te pido es que lo trates tan bien o que lo aconsejes tan bien cuando eventualmente lo conoces tan bien como yo lo he hecho. Así que te pido por favor que por el momento lo dejes estar. Puede ser que es una persona un poco incomprendida y que ha cometido algún tipo de error, pero también es verdad que le tengo mucho aprecio, así que por favor, en la medida de lo posible, respeta, digamos, mi voluntad. Cuestión que el Dr. Utterson, como corresponde también a su profesión, decidió decir: bueno, dejamos esto acá, vuelve a su casa de todas maneras un poco preocupado y guarda el testamento al fondo de su caja fuerte de documentos importantes. El Dr. Utterson no se va a quedar quieto y decide entonces esperar en la puerta que le había indicado su primo como lugar a donde entraba, o por lo menos parecía que viviera el señor Hyde, y se puso a pasar por ahí a ver si en algún momento se lo encontraba. Él sabía, cosa que su primo no, que esa puerta vendría a ser la parte de atrás de la casa del Dr. Jekyll. El Dr. Jekyll tenía una mansión muy bonita, su casa de toda la vida, que daba a un patio. Sin embargo, ese patio solo daba al patio del terreno de atrás, ¿sí? Y con el tiempo él siempre había querido hacerse con ese terreno de atrás porque ahí había vivido un cirujano que tenía también todo su estudio y todo, digamos, los espacios acondicionados para tener un quirófano. Entonces, hacía ya mucho tiempo había comprado esa parte y esa parte era la que daba a la puerta en donde había sucedido el hecho con la niña. Entonces, el Dr. Utterson, sabiendo esto, se había puesto a esperar ahí a ver qué pasaba y si se lo lograba encontrar. Cuestión que en un momento se lo encuentra a Mr. Hyde y le pasa exactamente lo mismo que le había comentado su primo. Cuando él se acerca a él a hacer algún tipo de contacto, le genera una repulsión como si fuese una electricidad en el cuerpo. Había algo indescriptible en esa persona que, si bien no era en principio deforme, a pesar de que era como medio bajito y retaconcito,
le inspiraba algún tipo de repulsión, algo que lo obligaba como a ser repelido hacia atrás como si fuese un imán. Cuestión que tienen un diálogo bastante breve en donde en donde Mr. Hyde se comporta bastante maleducadamente con él. Y esto al Dr. Utterson, si bien no le gusta nada, no se esperaba otra cosa teniendo en cuenta los antecedentes que él había tenido, que le había comentado su primo. Cuestión que esto queda ahí y, de todas maneras preocupado, el Dr. Utterson decide hablar con el mayordomo de la casa para preguntarle si sabía que hay un tal Hyde, señor Hyde, que anda con la llave de la parte de atrás de la casa. Y el mayordomo ahí le explica que sí, que ya lo sabían y que el señor Jekyll ya se los había presentado y le había dicho que lo trataran como si fuese el dueño de casa. Obviamente esto a Utterson no hace más que preocuparle todavía más, pero bueno, decide, casualmente como ya le había pedido el Dr. Hyde, como ya le había pedido el señor Jekyll, que lo iba a dejar, digamos, ahí. Un año después de estos eventos acontece algo que nadie se hubiese esperado, y es que aparece muerto en la calle el señor... ¿Cómo se llamaba este hombre? Carew. Una persona. Cuestión que esta persona era un miembro ilustre de la sociedad londinense en ese momento y según los testigos de una criada que justo estaba mirando por la ventana cuando esto sucedió, lo que ve es que un señor bajito, morrudito, que ya conocía de nombre porque le parecía que era el señor Hyde, se había cruzado con este otro hombre y como como que se habían chocado, había habido como una especie de saludo así muy cordial por parte del que había aparecido muerto. El señor Hyde, de todas maneras, a pesar de esta disculpa, había agarrado el bastón y se lo había destrozado en la cabeza y que aun cuando el tipo se había caído, el señor Hyde le había seguido pegando hasta que finalmente se había muerto y que cuando se dio cuenta de que había gente en la calle que lo estaba viendo, salió corriendo. ¿Cuál fue el tema? El tema es que esto había pasado sin necesidad de que hubiese estado motivado en querer robarle algo al señor ni nada por el estilo. Por lo que cuando llegó la policía encontró que el viejito tenía todas sus cosas encima y que además tenía una carta que estaba dirigida a el Dr. Utterson porque también él era el abogado de este señor. Así que la policía aparece en la casa del Dr. Utterson a preguntarle si sabía qué había pasado. Cuestión que cuando le cuentan los eventos, él se queda completamente en shock porque se acuerda del testamento del Dr. Jekyll y le dice, ¿era un señor con esta descripción? Sí. Bueno, si no les parece, si no les viene a mal, yo sé cuál es la dirección de esta persona, yo sé dónde vive. Porque ya se había enterado que vivía en unas determinadas habitaciones. Entonces, él lleva a la policía para que vayan al lugar y cuando llegan al lugar se encuentran con que la casera está chocha de la vida de que el tipo esté en problemas y los deja pasar que revisen el departamento. El departamento estaba hecho un desquicio porque obviamente el señor Hyde no estaba ahí, claramente había escapado. Una vez se había dado, digamos, este evento, pero estaba toda la habitación dada vuelta y todo tipo de papel, ya sea que pudiera servir para identificarlo, para conocer algún tipo de amigo que él tuviera o cualquier otra cosa, estaba completamente destruida, quemada en la chimenea. Por lo que salieron de la habitación sabiendo que ahí por lo menos el señor Hyde no iba a volver. Y a pesar de que se pusieron postas en distintos lados, sobre todo una vez que averiguaron dónde él tenía cuenta en el banco, que además era una cuenta que tenía varios miles de libras, o sea, mucha plata, de todas maneras el tipo ni noticia. Por un lado, el Dr. Utterson está bastante contento de que no haya noticias del señor Hyde porque, listo, genial, seguramente esto va a sacar a este hombre de la ecuación y de la vida del Dr. Jekyll. Pero por otro lado le daba miedo la peligrosidad de la situación. Una persona que por cualquier motivo, por un motivo completamente fútil, que era que se habían chocado, te puede agarrar y matar a golpes, no es una persona que uno quiera que esté cerca. Sin embargo, a pesar de que se lo buscó exhaustivamente, porque como les digo, el muerto era una persona muy ilustre de la sociedad londinense, no lo encontraban por ningún lado. No importaba por dónde lo buscaran, no importaba que dieran la descripción, porque encima no había foto de esta persona tampoco, no lo encontraban. Y el Dr. Utterson estaba bastante preocupado de que esto fuera así, pero como a medida que iba pasando el tiempo el tipo no reaparecía, dijo, bueno, por ahí mejor simplemente el tipo ha desaparecido realmente y no va a volver nunca más.
Cuestión que esto lo usó él de motivo para poder visitar al Dr. Jekyll a preguntarle si había tomado conocimiento de lo que había pasado con este señor, porque todos eran personas que se conocían, todos eran más o menos del mismo círculo. Entonces se encuentra que el Dr. Jekyll está sumamente triste, sumamente consternado, muy preocupado por la situación y que ya sabe lo que le viene a decir porque sabe que le viene a hablar de el señor Hyde. Nuevamente Utterson le dice, de vuelta te digo, si tenés algún problema, si pasó algo, si no hay nada lo suficientemente grave que no podamos resolver de alguna manera, te pido por favor que cortes relación con esta persona. Cuestión que el Dr. Jekyll le dice que no se preocupe, que efectivamente ha cortado todo tipo de relación con el señor Hyde, que no va y que se preocupe porque no va a volver. Está bien, una pena porque no lo van a poder meter preso, pero que se quede tranquilo porque no va a volver. De hecho, le dice, me dejó esta nota, que dice que se arrepiente, digamos, de lo que hizo, que realmente se arrepiente de haberse pasado, iba a decir una guaracada, de haberse, ¿cómo se llama? No, cagado no, ¿cómo? Mayra, no se te va a ocurrir un sinónimo bien dicho. Digamos, de no haber tenido a bien respetar todas las buenas acciones que el Dr. Jekyll había tenido para con él, así que nada, que obviamente se deshacía, o sea, para no seguir salpicando la relación que tenía con él, iba directamente a desaparecer porque no tenía intención ni de, obviamente, ir preso ni tampoco de perjudicar más al Dr. Jekyll con todos los actos que él estaba cometiendo. Cuestión que Utterson le pide la nota y le dice, ¿te molesta si me la quedo a ver si pensamos que qué hacer con esto? No, de ninguna forma, le dice el Dr. Jekyll, toma, llévatela. Y cuando él se va yendo le pregunta al mayordomo si había llegado, o sea, quién había mandado la nota o si tenía algún tipo de sobre o quién era el mensajero, algo referido, digamos, a cómo había recibido el Dr. Jekyll la nota. Cuestión que el mayordomo le dijo que ese día no había habido correo en la casa. Entonces eso ya a Utterson le sonó raro, dijo, seguramente él mismo la dejó, el señor Hyde la dejó en la casa, lo cual también le preocupaba porque quiere decir que el tipo todavía andaba cerca. De todas maneras, Utterson se lleva esta nota a su casa y está hablando con su pasante, que era una persona de confianza, y le dice, a ver, yo te muestro esta nota, obviamente con total discreción, vos decime qué pensás de esto. Cuestión que el pasante le dice, bueno, mira, saco en limpio que menos mal que esta persona se va a alejar del Dr. Jekyll porque la verdad que es una persona peligrosa, claramente es muy virulenta, no tiene ningún sentido que siga esa relación. Así que por ese lado me parece que está bueno y nada, no volver a mencionar el tema, dice el pasante. Justo en ese momento llega una invitación por parte del Dr. Jekyll que lo invita al señor Utterson a cenar y le dice, ¿me prestas la tarjeta? Porque quiero ver, si no es personal por supuesto, porque quiero ver una cosa. Entonces agarra los dos papeles, los mira así y se los devuelve a el Dr. Utterson, que le pregunta qué es lo que le llamó la atención o qué es lo que vio. Mira, dice, si te tengo que decir la verdad, lo que yo veo de raro es que tienen una letra muy parecida. Claramente una es como más torcida que la otra, pero si la que es torcida la ponemos así, es igual la letra del señor Hyde con la letra del Dr. Jekyll. Y esto obviamente al Dr. Utterson le sigue poniendo todavía, digamos, una preocupación más. Como comentaba, el señor Hyde entonces no aparece por ninguna parte, la policía un poco que hasta medio que lo ha dejado de buscar porque dice, bueno, ya está, se escapó, pero por lo menos no ha vuelto. Y a su vez esto lleva de vuelta al redil a el Dr. Jekyll, que había estado como muy ermitaño. Entonces, ¿qué era lo que había pasado? El Dr. Jekyll había vuelto, digamos, a sus círculos de amigos, a hacer sus cenas semanales con todas sus personas conocidas, había vuelto más bueno, más generoso que nunca. Acá vamos a poner el meme de qué suerte que seas tan buena, reina. ¡Suerte que seas tan buena, reina! Había vuelto más lento que nunca. Y esto obviamente al señor Utterson le parece genial porque dice, bueno, menos mal, lo lamento digamos por el difunto, pero por lo menos si esto significa que el señor Hyde se va a alejar, y que el Dr. Jekyll va a volver a ser el que era, mucho mejor. Cuestión que con esta vida, digamos, sana, distendida, de amigos y qué sé yo, pasan 2 meses. Al cabo de los cuales un día va el Dr. Utterson a la casa del señor Jekyll. También hay que decirlo, el señor Utterson era un poco goma, claramente eran todos acá solteros y no tenían hijos porque se había acostumbrado ya Utterson a ir todos los días a visitarlo a el Dr. Jekyll. Entonces un día llega a la puerta y le dice el mayordomo que ese día no lo puede atender el Dr. Jekyll, ¿viste? Y él se queda, qué raro, bueno.
Al día siguiente tampoco puede, al día siguiente tampoco puede y obviamente Utterson se vuelve a preocupar porque dice, mierda, la vez pasada que hizo eso apareció Hyde en la vida del Dr. Jekyll, o sea que puede ser que haya vuelto. Entonces, un poco preocupado, se va a verlo al amigo que tenían en común, que era el Dr. Lanyon. Y ahí se encuentra que el doctor está completamente envejecido. La última vez que lo vio está súper envejecido. Claramente se ve muy preocupado, se le ha caído el pelo, está muy muy delgado y claramente se va a morir. O sea, cuando Utterson lo ve, dice, esta persona ya se está degradando demasiado rápido como para que no esté teniendo algún problema. Cuestión que él cuando llega le dice, che, no te veo muy bien. No, porque me voy a morir, le dice el doctor. Entonces Utterson dice, bueno, como para cambiar un poquito el tema, te quería preguntar por si has visto al Dr. Jekyll o si sabes si le ha pasado algo, porque hace días que está encerrado, no me atiende y me preocupa. Entonces ahí Lanyon tiene una reacción que para nada se esperaba el señor Utterson, porque le dice, mira, casualmente de esa persona no me vengas a hablar. No hay forma de que nos podamos reconciliar de ninguna manera en nada de lo que nosotros hemos venido hablando. Así que si vos me venís a hablar de eso, ya te digo, no tengo idea, no me interesa, no quiero saber. Bueno, Dr. Utterson se queda súper sorprendido, no insiste por supuesto y se queda charlando con su amigo porque en definitiva si se está por morir más vale que aprovechemos estos momentos para charlar. Con el tiempo el Dr. Utterson fue también espaciando sus intentos, vamos a decir, de visita al Dr. Jekyll porque él no le volvió a atender. Pasa un tiempo y efectivamente el Dr. Lanyon fallece. Y fallece dejándolo obviamente, el Dr. Utterson muy preocupado porque una vez que él fallece, le llega un sobre lacrado dirigido a él que dice para abrir cuando me muera, ¿no? Cuestión que, bueno, ya había muerto, así que él decide, por una cuestión, obviamente no solamente por la amistad, sino por una cuestión profesional, abre el sobre y se encuentra con otro sobre adentro que dice que no se debe abrir hasta que el Dr. Jekyll fallezca o desaparezca. Y de vuelta esa palabra desaparecer le queda acá a el Dr. Utterson metida porque era igual a la expresión que se había usado en el testamento que le había hecho guardar el Dr. Jekyll. Cuestión que hace como hizo la vez pasada, agarra el sobre y decide guardarlo también de vuelta dentro de la caja fuerte. Podría haberlo abierto y haber leído en ese momento lo que tenía escrito ese sobre. Seguramente hubiese sido mejor que lo hiciera y ya vamos a ver si fue así o no. Pero él, casualmente, como antes de amigo también era profesional, decidió guardar este sobre dentro de la caja fuerte y dejarlo ahí. El Dr. Utterson siguió con su rutina normal y hacía estos paseos, obviamente, con su primo de vuelta caminando por la ciudad londinense para dispersarse. Cuestión que en un momento ellos pasan de vuelta por la parte de atrás de la casa del Dr. Jekyll y deciden ver si el tipo estaba por ahí, porque para ese entonces el primo ya se había enterado que esa era la parte de atrás de la casa del Dr. Jekyll y que no se había dado cuenta cuando le había comentado esta anécdota al señor Utterson. Cuestión que van pasando y encuentran al Dr. Jekyll asomado en la ventana con una cara de espanto tremenda, pero digamos triste, consternado, pero ahí mirando por la ventana muy tranquilo de la vida. Cuestión que el señor Utterson lo saluda porque ya llevaba bastante tiempo sin verlo. El Dr. Jekyll le contesta muy contento, qué sé yo, y le dice, bueno, ¿no querés salir a pasear con nosotros? No creo que pueda, la verdad se me hace imposible en este momento, le dice el Dr. Jekyll. Bueno, dice Utterson, ¿te parece mal si seguimos charlando por lo menos así, que te podemos ver un ratito? Ay, me re gustaría, dice Jekyll. Y en un momento, los tres hombres se dan cuenta de que a Jekyll algo le pasa en la cara. Entonces agarra y en vez de decirle, bueno, no, me siento mal, me pasa algo, no sé qué, agarra, se mete para adentro, cierra la ventana y no lo vuelven a ver. Cuestión que Utterson y el primo se quedan mirándose así como que, ¿qué pasó? Y como vieron una expresión de demasiado terror en la cara del Dr. Jekyll, lo único que atinaron a hacer, porque no se les ocurrió otra reacción, fue seguir caminando hasta que en un momento se paran en una esquina y dicen, vos le viste la cara, ¿no? Sí, yo le vi la cara.
Un día aparece el mayordomo del Dr. Jekyll, que se llamaba Poole, a la puerta de la casa del Dr. Utterson. Ya era la hora de cenar, era tarde, pero no tan tarde, es decir, ya era de noche, pero no de madrugada. Cuestión que el tipo aparece y obviamente el Dr. Utterson se preocupa porque dice, ¿qué pasó? Y lo hace sentar. Entonces dice, che, tómate un trago, viste, mientras me comentas. Y el mayordomo no quiere saber nada porque le dice, mira, dice, yo hace 20 años que sirvo a el Dr. Jekyll. Yo lo conozco de pies a cabeza, pero esta situación no puede seguir más. Estamos todos medios enloquecidos, así que vengo a buscar su ayuda. Pero ¿qué pasó? Dice, es que, ¿sabes qué pasa? Ya lleva varios días encerrado en la parte de atrás de la casa en el laboratorio. Él antes ya lo venía haciendo, cada tanto se quedaba, bueno, dice, pero ahora han pasado días y nadie lo ha visto. Y sabemos que hay alguien ahí arriba, pero no sabemos quién es porque no lo vemos. Y bueno, y además lo que está pasando es que el tipo nos está mandando notitas porque claro, como no lo vemos, nosotros le dejamos la comida y él no nos recibe ni siquiera la bandeja, espera que nos vayamos para agarrar y meter la bandeja y comer y nos deja después el platito. Pero nadie lo ha visto, así que ya llega un momento en que tampoco sabemos o no estamos muy seguros de si el que está ahí arriba es él. Bueno, dice Utterson, pero vos estás completamente seguro porque viste que está como medio así raro el Dr. Jekyll. Dice sí, pero pasa que, o sea, yo creo que sigue estando él o algo ha pasado porque sigue dejándonos notas para que vaya yo a buscar una droga a las droguerías, digamos, de la ciudad, que no sé muy bien qué son, pero, digamos, es la única orden o la única forma en que él a veces nos habla un poco más desde adentro de la habitación porque nos pide que traigamos otra remesa de esa droga o de otra pureza o lo que sea. El tema es que pasan los días y ya no lo vemos más y no sé qué está pasando. Cuestión que el Dr. Utterson agarra y dice, bueno, yo voy con vos. Agarra, se pone el saco, se pone el sombrero y se van los dos para la casa del Dr. Jekyll. A todo esto, obviamente, el mayordomo está súper contento porque pensó que no se lo iba a poder llevar para la casa. Cuando entran a la mansión se encuentran que todo el personal de servicio está como que en el living, cerca de la puerta, esperando que llegara el mayordomo porque están todos medios en la misma situación, súper preocupados y muy asustados por la situación. Cuestión que le dice el mayordomo a Utterson, le dice, vení, seguime. Entonces se van para el lado del laboratorio y dice, usted por nada en el mundo haga ningún sonido, simplemente voy a hablar y quiero que usted escuche a la persona que está metida ahí adentro. Entonces el mayordomo agarra, va hasta la puerta, golpea y le dice, Dr. Jekyll, acá está el Dr. Utterson que lo viene a ver. ¿Qué le digo? ¿Que lo va a recibir o que no? Entonces se escucha adentro una voz que le dice que en este momento está indispuesto y no lo puede recibir, que venga después o que le va a avisar él directamente cuando lo va a poder recibir. Entonces baja el mayordomo y le dice, a ver, le dice a Utterson, todo bien, pero ¿a vos te parece? Yo lo conozco hace 20 años a esta persona. Esa no es la voz de mi amo, no es la voz de mi amo y yo estoy seguro que esa persona que está ahí no es el Dr. Jekyll. Entonces el abogado Utterson le dice, bueno, a ver, vamos a ser completamente honestos el uno con el otro. ¿Vos qué pensás que estará ahí adentro? Y para mí está el señor Hyde. ¿Por qué pensás eso? Porque el otro día, cuando dejamos la bandeja para que comiera, yo agarré y me asomé a ver qué onda y vi una persona que no tenía la altura de mi señor. Lo que pasa es que tenía puesto una máscara. Ahora, yo te puedo asegurar que detrás de esa máscara estaba el señor Hyde porque no tiene la altura del Dr. Jekyll, porque no tiene el porte del Dr. Jekyll y porque medía 1,50 m, le dice el mayordomo, básicamente. Entonces, yo estoy seguro que esa persona era el señor Hyde. Bueno, dice el doctor. Bien. Vos me acompañás, ¿verdad? Señor don mayordomo, por supuesto, le dice el mayordomo. Bueno, vos agarrate aquel palo, yo me agarro acá esta hacha. Yo le empiezo a dar a la puerta, la bajo y vos con el palo esperás que nadie se escape, ¿sí? Y vemos a ver qué pasa y de una vez resolvemos, digamos, la cuestión. Si es el señor Hyde el que está ahí, que sea y lo llevaremos a la justicia. Y si es el Dr. Jekyll, bueno, que nos explique qué mierda está pasando. ¿Estamos? Estamos, dice el mayordomo. Cuestión que agarran, suben las escaleras y la puerta era una puerta muy bien hecha con unos goznes muy resistentes, por lo que a medida que empezaron a pegarle hachazos a la puerta demoraron bastante en bajarla. O sea, hicieron falta 5 hachazos antes de que la puerta la pudieran tirar para abajo, mientras se sentía una persona gritando desesperada, pidiendo por favor que no bajaran la puerta, y cuando finalmente la puerta se cae,
Abren, entran y ven que el que está tirado ahí muerto era efectivamente el señor Hyde. Bien, el doctor Utterson agarró, se acercó, lo miró, certificó, aunque no era doctor sino que era abogado, certificó que la persona estaba muerta porque se había tomado un veneno, es decir que el señor Hyde se había suicidado. Sin embargo, cuando empiezan a mirar para el resto, digamos, de la habitación, no encuentran al doctor Jekyll. No le encuentran por ningún lado. Hacen un chequeo de toda, digamos, la parte de atrás de la casa, que era donde él había estado. Todos los cuartos están vacíos, incluso había cuartos que hacía muchos años que no se habían abierto. El doctor Jekyll no aparecía por absolutamente ningún lado. Lo curioso de la situación es que el señor Hyde estaba vestido con la ropa del Dr. Jekyll. Y había un montón de otras cartas y documentos que cuando empezaron, digamos, a acomodar, intentando ver dónde estaba el Dr. Jekyll, aparece un sobre que dice que tiene que ser abierto por el señor Utterson y solamente por Utterson específicamente. Pero que antes de abrir ese sobre, vaya y abra el sobre que le había dejado el Dr. Lanyon a Utterson. Cuestión que el señor Utterson agarra, cierra la puerta y dice, bueno, le dice a el mayordomo, yo me voy a hacer lectura de estos papeles legales y antes de la medianoche voy a volver y vamos a llamar a la policía, porque todavía no era esa hora. Así que ahora vuelve el doctor Utterson a su estudio, abre la caja fuerte, saca el sobre del doctor Lanyon y empieza a leer. En esta carta el doctor Lanyon lo que le explica es que sabe que va a morir y es por esto que hace esta confesión o este escrito, pero también sabe que se va a morir sin creerse lo que ha visto. Así que, antes de que pasen alguna de estas cosas, lo cierto es que va a empezar a escribir. Lo primero que agarra y nos cuenta el doctor Lanyon es que, como efectivamente le había comentado a el doctor Utterson, hacía ya muchos años que no se hablaba con el Dr. Jekyll, casualmente porque habían tenido varias diferencias científicas. Sin embargo, un día, una noche, agarra y le llega una carta certificada, lo cual hablaba de cierta urgencia para que esa carta fuese notificada, escrita por el Dr. Jekyll, donde le decía que por amor a todo lo sagrado, por amor a la amistad que alguna vez se habían tenido, le pedía por favor que fuera a su estudio, donde tenía el laboratorio, y que sacara de cierto mueble que estaba ubicado en cierta forma, un cajón con ciertos objetos, y que los llevara de vuelta a su casa, donde iba a ir una persona en representación de él a pedirle esos objetos. Si todavía tenía algún tipo de curiosidad por los objetos de la caja o por la persona que iba a irlos a buscar, no iba a haber ningún problema en que después esta persona le diera las explicaciones correspondientes. Pero de todas maneras, más allá de que hiciera o no hiciera esto, lo que le pedía por favor es que, de vuelta, por la amistad que se habían tenido, fuera y buscara esas cosas porque era de vital importancia que él las tuviera. Cuestión que el doctor Lanyon fue a buscar estos elementos y se encontró con un cajoncito que él agarró y se lo volvió, y era un cajoncito que tenía un suero, o sea, era un frasco con un suero, un frasco con una sal y un anotador con anotaciones como de algún tipo de experimento que él en ese momento no pudo entender ni comprender de ninguna forma. Cuestión que esperó a la hora que le había dicho que iba a venir esta persona, que iba a ser a la medianoche, y aparece también de vuelta un señor de baja estatura que también le había dado mucha repulsión cuando lo había visto, a pesar de que no le había encontrado ninguna cosa deforme en el cuerpo como para sentir esa aversión que le había generado, y como malos modos el tipo, claramente como apurado, pero intentando no ser agresivo, le pide la caja con los elementos que le había encargado el Dr. Jekyll. Y es ahí donde Lanyon conoce a un tal señor Hyde. Cuestión que cuando el señor Hyde ve el cajón con estos elementos, agarra y le pide un vaso de estos de medición, que son para mezclar cosas químicas, y el doctor Lanyon, obviamente como era doctor, agarra y se lo alcanza. Cuestión que hace unas mezclas con este suero y con estas sales, espera que esto haga como una especie de efervescencia y cambie el líquido de color, y es ahí donde el señor Hyde le pregunta si quiere ver, digamos, el efecto que tiene esto hasta el final, o si simplemente le va a dar el espacio y se va a ir para quedar, digamos, con su alma en paz, ¿no? Cuestión que Lanyon hasta, digamos, le estaba picando la curiosidad y quería saber qué hacía ese brebaje,
Así que le dice, no, ya que estoy, tómatelo, quiero ver qué pasa. Entonces el señor Hyde le dice, bueno, esto es a tu salud y bajo tu propio riesgo, básicamente. Así que le pega un trago, se toma el líquido y cuenta el doctor Lanyon que ve cómo el señor Hyde convulsiona de una forma muy violenta, pero que de repente esa persona, cuando se reincorpora, ya no era el señor Hyde, sino que era el doctor Jekyll. Estos eventos, además aclaraba el doctor Lanyon, habían sucedido unos días antes de que viniera el doctor Utterson a comentarle que llevaba varios días el doctor Jekyll encerrado, y ese era el motivo por el cual él no quería saber nada ya del doctor Jekyll, porque casualmente sobre estas cuestiones era que versaban las diferencias científicas que ellos habían tenido en su momento y que ahora claramente parecían que era una realidad. Y es así como entonces el doctor Utterson decide abrir el sobre donde está la confesión del doctor Jekyll y ver qué más podía aportar a esta historia ese escrito. En el escrito que le había dejado el doctor Jekyll al señor Utterson, explica que él toda la vida había tenido una vida irreprochable. Él siempre había sido una persona súper justa, muy austera, que había llevado una vida, como les digo, sin ningún tipo de mancha, inmaculado, siempre haciendo el bien, siempre siendo bueno. Sin embargo, dice, siempre había sentido dentro de él que había una parte un poco más oscura, el tema es que mucho más oscura, queriendo salir, digamos, de él y de su pecho. Sin embargo, el problema es que cuando él se hizo grande, una vez que ya se había recibido, se dio cuenta de que esa vida o esa cosa que lo tiraba para el lado oscuro de la fuerza no era algo que fuera a ser positivo para él. Él tenía una carrera, él tenía una reputación, entonces agarró y decidió seguir siendo lo que siempre había sido hasta ese momento, que era ser una buena persona, ¿no? Dedicado mucho a la caridad, a tener un comportamiento austero, a ayudar al prójimo cuando fuera necesario, a hacer todo lo que pudiese hacerse para darle una mano al otro y bueno, tener en definitiva una vida buena y una vida tranquila. Sin embargo, siempre le había carcomido esta parte oscura de su personalidad que él no había dejado que en ningún momento que se le desbocara ni se le desenfrenara, porque directamente él como que vivía siempre del lado de la luz de su vida, ¿no? El tema es que estas situaciones lo habían llevado a él a plantearse, ya en un sentido un poco más tal vez espiritista, que pudiera ser posible que las personas se pudieran dividir en estas dos facciones, que son lo bueno que tenemos por un lado y lo malo que tenemos, y que estas dos partes pudiesen de alguna manera vivir sin necesidad de estar conectadas, como pasa en la actualidad, que tenemos estas dos partes que nos empujan a hacer el bien o a hacer el mal, pero dentro de un mismo cuerpo. Entonces él empezó a hacer investigaciones y experimentos en este sentido, y son esas diferencias científicas los que lo habían llevado hacía ya un tiempo a pelearse con el doctor Lanyon, porque para él esto era imposible. Cuestión que después de hacer muchos experimentos y de mezclar un líquido con el otro y una pureza con el otro y qué sé yo, había encontrado un día que se había tomado un brebaje y había despertado como el señor Hyde. Ese despertar del señor Hyde, él lo había sentido, él no perdía la conciencia, tenía una misma conciencia, pero lo interesante es que de repente todas esas cuestiones, esas reglas morales, todas esas limitaciones éticas, morales del alma, digamos, que él sentía todo el tiempo que tenían y que de alguna manera lo reprimían, de repente no las tenía. Se sentía como más arrojado, más valiente, como que no, más inconsciente del bien y del mal, obviamente siempre tirando hacia el mal. Y una cosa también que le había parecido interesante es que cuando él se logra ver como el señor Hyde, se dio cuenta de que era muchísimo más bajito y también muchísimo más joven de lo que era el Dr. Jekyll. Y él cree que esto no lo sabe, pero que él piensa que esa explicación viene dada porque como era la parte mala, digamos, de su conciencia, que no había sido desarrollada muy poco durante su vida, era por esto que casualmente era como más bajito y más joven, porque seguramente tenía que ver con esto. De hecho, dice, a medida que fue pasando el tiempo, el señor Hyde empezó a tener como mucha más fuerza y también a ser un poco como más alto. Y era porque esa violencia que él iba a ir ejercitando, lo iba a ir haciendo crecer porque iba a tener una vida propia. Cuestión que el Dr. Jekyll, cuando le pasa esta primera transformación, no lo podía creer, sintió todo este vigor nuevo, todas estas ganas de vivir nuevas y de hacer cosas malas.
Pero volvió a mezclar, digamos, la poción, se la volvió a tomar y volvió a ser el Dr. Jekyll. Entonces ahí él se dio cuenta de que tenía la posibilidad de ser estas dos cosas al mismo tiempo, ser el malo y ser después el bueno, y que podía ir y venir en esto como él quisiera sin que tuviese consecuencias, porque en definitiva él podía andar por la calle con la cara de Hyde, hacer lo que quisiera, maltratar a quien quisiera, y nadie iba a saber que en realidad después se tomaba un juguito mágico y volvía a ser el inmaculado Dr. Jekyll. Cuestión que esto al principio, explica en su confesión, fue maravilloso porque el tipo hacía lo que quería y se tiró a los placeres carnales, vamos a decir. Entonces él hacía lo que quería y después se tomaba el drink y volvía a ser el Dr. Jekyll. El problema es que pasó, que claro, a medida que él iba dando rienda suelta a estos deseos oscuros que él tenía, el señor Hyde se iba volviendo cada vez más violento, se cebaba cada vez más en este deseo. De hecho, eso era lo que había pasado cuando había atropellado a la nena y le había pasado por encima sin ningún tipo de problema ni de conciencia. Porque, claro, todo esto lo iba haciendo que fuera un paso cada vez más allá. Entonces, bueno, le paso por encima a esta nena, ¿quién me va a decir algo? Nadie. Pero eso le había enseñado al Dr. Jekyll que para no tener tanta vinculación con esta persona o que no se los pudiese vincular, es cuando le decide abrir una cuenta en un banco a nombre del señor Hyde y ponerle plata y cuestión de que el tipo gestionara como quisiera. El tema es que, claro, a medida que iba pasando esto, como les digo, el Dr. Jekyll se iba sintiendo cada vez más tirado a volver a ser todo el tiempo el señor Hyde. Y era por esto que él se encerraba, porque claro, pasaba más tiempo siendo el señor Hyde que siendo el Dr. Jekyll. Y este deseo de convertirse todo el tiempo en él, el Dr. Jekyll lo atribuyó al hecho de que, claro, como él, como Jekyll, seguía teniendo, era bueno y malo al mismo tiempo, había mucho más malo, además, que le tiraba hacia volver a ser el señor Hyde y muy poco de lo bueno, ¿no? Hasta que efectivamente pasa el evento en donde el señor Hyde agarra y mata a a esta persona, ¿no? Entonces, claro, esa situación lo había llevado a tomarse, obviamente, la poción rápidamente, a quemar todos sus papeles que estaban dentro de la habitación, cualquier cosa que él lo pudiera emparentar de alguna manera con el Dr. Jekyll, y a volver a ser él de vuelta. Una cosa interesante que era que él se había llevado, digamos que el señor Hyde se llevaba del Dr. Jekyll, era que tenían la misma letra. Entonces, para darle una letra particular al señor Hyde y que esto no se mezclara con el Dr. Jekyll, había decidido inclinar además la letra de él para que pudiera haber algún tipo de distinción. Pero incluso hasta eso él podía replicar siendo el señor Hyde. Cuestión que con este evento el Dr. Jekyll se dio cuenta de dos cosas. Primero, que había ido muy lejos porque había llegado a matar a una persona, y en segundo lugar, que ya no podía volver a tener en el señor Hyde un refugio, porque ahora si se volvía a transformar en él, lo estaban siguiendo por todos lados. Entonces había perdido, digamos, esta posibilidad de escaparse de la realidad convirtiéndose en el señor Hyde, y es por esto que él había vuelto a estar con sus amigos y había vuelto, digamos, a la vida de siempre, porque se dio cuenta de que esto no podía seguir de esa manera. Sin embargo, dice el señor Hyde, el problema que le había pasado era que a medida que uno se va alejando, digamos, del evento traumático, empieza a decir, bueno, no es tan grave si yo me transformo de vuelta en el señor Hyde. Entonces se le empezó a volver atractivo de vuelta, a volver a transformarse. Y un par de veces se transformó el Dr. Jekyll y bueno, iba y volvía, siempre y cuando nadie lo viera, ¿no? Entonces en esos horarios él iba y volvía y hacía de las cosas que él tenía ganas de hacer. Pero ¿qué pasó? Él un día, Dr. Jekyll, completamente ya cebado porque aparecía y reaparecía como uno y otro, un día él se despierta en su casa, en su habitación, y cuando se mira la mano se da cuenta que la mano no era del Dr. Jekyll, sino que era la mano del señor Hyde. Y es ahí donde empieza a haber un problema, y es que de repente él se despertaba y reaparecía, digamos, como cualquier otra cosa. Es decir, él se podía ir a dormir como el Dr. Jekyll, aparecer como el señor Hyde, o por ejemplo, él estaba casi sentado y de repente se transformaba en el señor Hyde. Es decir, las transformaciones empezaron a ser automáticas, él ya no las podía controlar, y de hecho llegó un momento en donde prácticamente no se daba cuenta cuando este cambio se operaba, salvo por cómo se sentía. ¿Y qué había pasado?
la primera vez que esto le pasa lejos de, digamos, dentro del cuarto del señor Jekyll y ya no podía alcanzar la parte del laboratorio. Entonces fue esa vuelta que le había pedido al Dr. Lanyon que fuera a buscarse el cajoncito con sus cosas para poder hacer después la transformación. El problema de esto es que, primero, obviamente que lo lleva a recluirse, pero también el problema es que la dosis de la pócima que tenía que tomar se hacía cada vez más fuerte. Se tenía que tomar, ponele, de la sal, no solamente el doble, sino que incluso 3 veces más de lo que requería en principio la poción, porque el señor Hyde estaba empezando a hacer como resistencia. Entonces era cada vez más la dosis de la sal que tenía que tomar para poder volver y mantenerse en él. De hecho, cuenta el Dr. Jekyll que hasta incluso intentaba quedarse despierto la mayor cantidad de horas posible, porque de esa manera él no entraba como a este estadio de dormitar y de transformarse, porque era cuando él se dormía que se transformaba. Pero ¿cuál había sido el problema? Había habido otro problema. ¿Y cuál era? Que la sal que él usaba para hacer esta pócima estaba empezando a escasear. Entonces, cuando él empezó a pedir nuevas remesas a las diferentes droguerías, se dio cuenta de que la remesa original que él había utilizado de esta sal tenía cierto grado de impureza, un grado de impureza que él no sabía cuando la empezó a usar. Entonces, ¿qué pasó? Cuando él pedía esta sal en el estado puro en que supuestamente se la habían vendido, la pócima no tenía ningún tipo de efecto. Entonces eso lo empezó a llevar a la desesperación porque cada vez perdía más veces la conciencia y durante más tiempo. Y se empezó a dar cuenta que iba a haber un momento en que se iba a quedar sin sal y que el señor Hyde iba a quedar, digamos, a disposición de su cuerpo de forma permanente. Y el problema no era tanto eso, sino que, primero, el señor Hyde no se podía ir del laboratorio, no se podía escapar, no tenía forma de escaparse a otro lado porque lo estaban buscando por asesino. Es decir, que el tipo tenía 2 opciones, o ir preso o suicidarse. Eventual. Y era por esto que el Dr. Jekyll, haciendo un mea culpa de las decisiones que lo habían llevado hasta ese punto en la vida, porque todo lo había él decidido hacer de esa forma, escribía su última confesión porque se acababa de tomar lo último que le quedaba de sal y tenía que apurarse a terminar la confesión y guardarla para que pasara un tiempo antes de transformarse, ya seguramente de forma definitiva, en el señor Hyde, porque el señor Hyde, cuando encontraba cosas así, como por ejemplo sobres, cartas o cosas del Dr. Jekyll, agarraba y las rompía. O sea, era malo hasta en eso. Así que se despedía, o sea, obviamente pedía perdón por todas estas cosas, por haberse dejado llevar, digamos, por ese lado oscuro al cual él no tendría que haber entrado nunca. Y se despedía finalmente de no solamente de sus amigos, sino incluso también de él mismo, que era el Dr. Jekyll. Y es así como termina el cuento de el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Es una historia de terror en el sentido de que casualmente nos hace repreguntarnos o repensar hasta dónde nuestro lado oscuro nos puede llegar a llevar. Qué tanto nos bancamos también después ese lado oscuro y cómo a ser llevados por ese lado oscuro muchas veces llegamos a puntos en donde no hay posibilidad de retorno hacia lo que éramos, porque al fin de cuentas el Dr. Jekyll, a pesar de parecer ser una persona inmaculada, incoluble, el más bueno y generoso de todos, tenía un lado muchísimo más oscuro de lo que incluso él mismo pensaba, y cuando le da rienda suelta a través de este experimento con el señor Hyde, no hubo forma ya después de volver a lo que era o lo que había sido, porque en realidad, me parece a mí, el Dr. Jekyll era mucho más el señor Hyde de lo que en realidad en algún momento había sido el Dr. Jekyll. Así que bueno, espero que les haya gustado muchísimo. No se olviden de dejar un me gusta, un comentario, compartir este contenido si les ha gustado y de suscribirse si todavía no lo han hecho. Nuevamente les recuerdo que este es el primer video de un especial de Halloween que vamos a hacer durante todo el mes, así que si tienen algún tipo de sugerencia lo pueden dejar en los comentarios. De todas maneras, yo más o menos ya tengo pensado qué es lo que vamos a estar comentando, pero bueno, déjenlo en los comentarios esas sugerencias, porque si no es por el especial de Halloween lo estaremos haciendo seguramente después. Por mi lado me despido, sin antes decirles que el martes van a haber novedades, así que espero que estén ahí sintonizados. Nos vemos en un siguiente video y les mando muchísimos besos. Que tengan un lindo fin de semana.